Vamos a recibir, para que hablemos de un caso, la violencia intrafamiliar, la violencia machista es una epidemia en este país. Muchas mujeres nuestras caen asesinadas cada año a mano de sus exmaridos, exparejas o de sus parejas. Y hay otro grupo de mujeres que resultan agredidas en el camino, cuyos casos a veces no llegamos a conocer, conocemos más las que mueren, pero hay mujeres que la tentativa se queda en eso, en tentativa. En este día viene a hablarnos de su caso una mujer que ha vivido ese proceso, Adalgisa Rodríguez. Adalgisa Rodríguez viene acompañada de su abogado, que es Ernesto Félix Santos. Buenos días para ambos. Muy buenos días. Adalgisa, cuéntenos qué es lo que pasó contigo. Sabemos que ha tenido un proceso, que incluso lleva un proceso judicial junto a tu madre, que tu madre y tú sufrieron juntas las agresiones. ¿Nos puede contar cuál fue el proceso que viviste con este hombre y un poco la relación que tenías con él o que tuviste? Sí, nosotros tuvimos alrededor de 9 años casados. Mi madre y yo nos dirigíamos hacia La Vega, como de costumbre, todos los miércoles. Y cuando pasamos el peaje después del peaje de la autopista Duarte, nos encontramos con que este señor iba atrás en el baúl de nuestro vehículo. O sea, mi vehículo es una jipeta que se podría pasar fácilmente a la parte de adelante. Él iba atrás, nosotros salimos alrededor de las 5:30 de la mañana de mi casa, no sabíamos que él estaba ahí, y de pronto escuchamos un ruido y él empezó a agredir a mi madre, que estaba al lado, le dio varias estocadas. O sea, de puñaladas. Tenía Ajá, una en la cabeza. Mi madre empezó a botar sangre y se puso prácticamente mala, y en ese momento él empieza a agredirme a mí y yo pierdo el control del vehículo. Yo iba manejando, pierdo el control del vehículo y en ese momento impactamos unos cuantos vehículos más. Cuando el vehículo logra detenerse, pedimos ayuda. La persona salió del vehículo. Yo no sabía que era el padre de mis hijos. O sea, tú cuando te agredes desde atrás, que sabes que alguien te está dando puñaladas, no sabemos en ese momento no le viste la cara. No, porque era muy oscuro. ¿Qué hora era? Eran alrededor de ya al peaje, después del peaje llegamos alrededor de las 6 y algo de la mañana. ¿Y en qué momento te das cuenta que es él? En ningún momento me doy cuenta que es él. Ok, pero cuando te desmontas. Me desmonto, todavía tampoco me doy cuenta que es él. Cuando la policía lo trae apresado, que Perdona, me dice, estamos mostrando la fotografía de cómo quedaste. Eso es tenías una blusa blanca. tenía una, exacto. Y entonces miren la sangre. Eso no es que la blusa tiene ese color, eso es sangre. Sí, eso es sangre. Entonces cuando llega la policía, dices. Cuando llega la policía, que ya nosotros nos van a llevar, viene, me llaman para que yo lo identifique a la persona, que lo encontraron atrapado, lo atraparon corriendo en los matorrales, y yo lo identifico, y para sorpresa mía yo veo que esta persona, porque yo no tengo problema con nadie, y yo digo, pero... Era el padre de tus hijos. Era el padre de mis hijos. ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el nombre? Homero Custodio. Bueno, Adalgisa es ingeniera. ¿Él a qué se dedica? Él es ingeniero eléctrico, pero se dedica, tiene una financiera. Entonces, en ese momento te percatas que es él. ¿Él dijo algo? No dijo nada. Porque ¿Te había amenazado? Bueno, me había amenazado que me iba a quitar los niños, que si yo le ponía abogado, íbamos a ser enemigos de por vida, porque estamos en una litis de división de bienes luego del divorcio. Yo le puse el divorcio a él y estamos en esa litis. Y bajo eso él me decía que si no nos poníamos de acuerdo, yo iba a ser su enemiga de por vida. ¿Temías que algo de esta naturaleza te sorprendió o pensabas que él era capaz de atentar de esa manera contra ti y contra tu madre? Bueno, yo no sabía que él iba a atentarlo contra mi madre, pero contra mí sí, porque de hecho me fui de la casa. Yo me fui de la casa porque él intentó ahorcarme en tiempos anteriores. ¿Tú lo habías denunciado? No lo había denunciado, lo que creía que si yo me iba de la casa, él me iba a dejar en paz. Ok, ¿cómo está? Y con eso vamos a hablar con tu abogado, Ernesto Félix Santos. ¿Cuál es la situación jurídica de este caso? Bueno, la situación jurídica es que para el día de hoy a las 2 de la tarde tenemos una revisión oficiosa
de la medida de coerción que se le impuso al imputado el 18 de marzo del 2016. ¿Qué medida de coerción Pero tiene? ¿qué medida de coerción? Sabía que venía la pregunta. Fue de una solicitud por la fiscal investigadora de presentación periódica y una garantía económica e impedimento de salida. Es decir, una tentativa de homicidio seguida de violencia de género y agresión física a una expareja y a la madre de su expareja. La fiscal investigadora de ese caso, entonces, Sujei Vizcaíno, le solicitó esa medida de coerción, de presentación periódica y garantía económica. Lo que obviamente a nosotros como abogados pues nos da mucha suspicacia, porque lamentablemente ese tipo de casos sabemos el tratamiento que se le da cuando no son personas que tienen el aval económico que tiene Homero, tal como dijo la señora Dalgisa. Se trata de una persona, un financista que maneja recursos económicos. Entonces, ¿qué resulta? Han transcurrido 6 meses del proceso preparatorio, es decir, de la fase de investigación, y nosotros hemos dado varios viajes donde la fiscal que ahora tiene el caso, que es la licenciada Laura Suero. ¿Eso es Fiscalía de Santo Domingo? Eso no, la Fiscalía sí, de la provincia de Santo Domingo, en el Departamento de Abuso Sexual y de Género, que funciona en la Puerto Rico, eso en Alma Rosa. ¿Qué resulta? Para el día de hoy esa acusación ella no la tiene lista, es decir, que en el día de hoy el juez que lleva el control de esta investigación va a intimar a la fiscalía para que presente acusación, porque al parecer en 6 meses esa fiscal no pudo recolectar las pruebas que ella la tiene ahí en su poder para presentar una acusación en contra de un caso tan grave. Una cosa, quería preguntarle, perdóneme así para saber puntualmente, él nunca estuvo preso. No, es preso cuando se apresó, como dice la víctima, al principio, el día 16 de marzo, cuando ocurre el hecho, que es apresado. Solo duró 2 días preso cuando se le conoció la medida de coerción, que fue el 18 de marzo, a solicitud de la fiscal, esa medida tan leve, ¿no? Pues sí, obviamente desde ahí está en libertad. ¿Ustedes apelaron a esa medida de coerción? Sí, apelamos. En ese entonces yo no era el abogado de la joven, y la corte pues desestimó el recurso y confirmó la medida. Obviamente, en el día de hoy nosotros llevamos presupuestos nuevos tendente a demostrar que hay un peligro de fuga, porque tal como dice la víctima, es una persona que es una persona violenta, que ya ha atentado contra su vida anteriormente, y que este tipo de agresión que se originó el 16 de marzo y tentativa de homicidio es producto de demandas en partición y de guarda y custodio que tiene la víctima Dalgisa Rodríguez previo a este hecho. Entonces, en el día de hoy se decide si queda libre o si es lo que se está decidiendo. Sí, correcto. Hoy se mantiene, o se le mantiene la medida que él tiene en estado de libertad, o se le varía a prisión preventiva, y se va a intimar entonces al fiscal investigador para que presente acusación y irlo entonces a la segunda fase, que es el conocimiento de la audiencia preliminar. Me gustaría saber, Adalgisa, además de las medidas que tiene tu ex, ¿cuántos años tenían ustedes separados? Alrededor de casi 2 años. Cuando ocurre la agresión. Después, desde que ocurre la agresión y que comienza el proceso, ¿él se puso en contacto contigo? ¿Temes por tiene una orden de alejamiento? ¿Hay algo así vigente? Él tiene una orden de alejamiento. Ok, ¿y tú temes? O sea, ¿piensas que corre riesgos? Claro, yo desde ese día jamás he podido vivir. Yo vivo cambiando rutas, no tengo una vida normal. No salgo prácticamente a ningún lado, solamente llevo los niños al colegio y a sus actividades, pero es cambiando de ruta, tuve que cambiar la niña de colegio, o sea, mi vida no es la misma, o sea, mi madre y yo vivimos en una incertidumbre, o sea, que nada ni nadie se puede imaginar o sea, cómo nosotros podemos sostener esta situación. ¿Qué esperas de la Fiscalía, de la provincia de Santo Domingo? Bueno, yo espero que a nosotros se nos haga justicia y que ellos investiguen como se debe de investigar en estos casos, que transparenten todo y que investiguen objetivamente. Bueno, Adalgisa, y a usted, señor Félix Santos, que es su abogado, gracias por confiar aquí a NCDN en este programa Enfoque Matinal. Seguiremos pendientes de la evolución de este caso que ustedes están mirando. Un proceso de violencia de los tantos que tenemos en este país. Atentos a lo que ocurre esta tarde. Nos deja saber y nosotros le dejaremos saber a ustedes también.